Vamos a continuar con esa actitud de adoración, ahora estudiando la palabra del Señor. Si usted nos está visitando por primera vez, quiero darle la bienvenida. Mi nombre es Manrique Salazar, soy uno de los pastores de la iglesia. Al resto de la congregación, de la familia en la fe de Manuel, les doy la bienvenida, mis hermanos y hermanas. Qué bendición tenerlos por acá. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis y vamos a leer del capítulo 6, versículos 1 al 8. Capítulo 6, versículos 1 al 8. Vamos a poner en la pantalla. Y voy a leer desde la Nueva Versión de las Américas. Y dice así. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y entonces tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Será pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también pues cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó enormemente haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Palabra del Señor. Vamos a pedirle que nos guíe en este ratito para que podamos extraer las verdades allí y podamos ser edificados también en esta mañana por medio de ellos. Padre, venimos a ti con un corazón humilde, suplicando que nos guíes, Señor, para poder estudiar la Biblia, Señor, las Escrituras, tu palabra. Por favor, ayúdanos a todos aquí, a mí, para ser fiel al texto, a mis hermanos y hermanas, para preparar sus corazones, para que puedan recibir, Señor, lo que me has enseñado durante esta semana, para que ellos puedan confirmarlo en el texto y aún así sean edificados por esas verdades para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén. Este texto está hablando del dolor que Dios siente ante el pecado, la maldad del ser humano. Ese es el tema allí, la maldad del ser humano. Pero nos da una segunda idea de que Él reacciona con dolor frente a ese pecado, a esa maldad que gobierna el corazón del ser humano. Mis hermanos y hermanas, el pecado no es una ilusión, no es un invento, no es un mito, es algo real que tiene consecuencias fuertes, profundas en el corazón del ser humano. El pecado no es una cosa que nos comemos y o que vamos a poseer y que de alguna manera nos podemos deshacer de. El pecado no es algo que hacemos contra las otras personas. Esta es una rebeldía. El pecado es un quiebre de una relación con Dios. El pecado no es algo que simplemente está externamente afectándonos. No, el pecado es algo que está, si usted puede ver sus músculos y su carne alrededor de su cuerpo, ahí está el deseo, el pecado. Lo gobierna todo, está en nosotros por todo lado y es algo que simplemente no podemos deshacernos de. Ese es el pecado.
Saben, entender el pecado, conocer lo que la Biblia dice, lo que Dios piensa sobre el pecado, es muy necesario para el creyente, es muy necesario para todo ser humano. Pero para el creyente le trae humildad, lo hace depender más de Dios. Le permite tener constante arrepentimiento y lo empuja y la empuja al cristiano o la cristiana a vivir para la gloria de Dios y depender solo de Él. Conocer el pecado, cómo Dios lo presenta allí y crecer en nuestro conocimiento de Él es algo que Dios usa para permitirnos vivir esta batalla espiritual de manera victoriosa. Esta batalla en la que vivimos, el bien del mal, estamos en medio de Él, y conocer la doctrina del pecado nos permite presentar batalla firme. Lo que el enemigo hace lastimosamente es de que no se hable en las iglesias, que los cristianos no hablen mucho del pecado en la Biblia. Pero en nuestra iglesia, por gracia solamente, cuando el texto lo mencione, tenemos que hablarlo. Y vieron esa historia, vieron lo que está pasando allí, y necesitamos traerlo y poder estudiarlo. Entonces, cuando en esta mañana lo que yo quiero es hacerte más dependiente de Dios. ¿Me permiten? Pues vamos a dejar que el texto nos produzca ese sentido. Quiero acordarte algo que hemos cantado, porque eso es una verdad que nos permite a leer sobre el pecado de otros, los que estaban viviendo en ese tiempo. Esto nos permite también hablar sobre el pecado nuestro, o el pecado cuando hablemos del pecado de otras personas. Y es que tu pecado y el mío es un montón, pero su gracia es siempre mayor. Amén. Eso es lo que cantamos, eso es un principio bíblico, lo vemos en la Escritura. No hay pecadote que no permita, que Dios no perdone. Siempre su gracia es mayor. Pero sí es cierto que Dios castiga el pecado, y lo vemos en el texto. Así que vamos a empezar 3 ideas que quiero compartir en esta mañana. La primera, la maldad del corazón. La maldad del corazón del ser humano es grande, es mucha. Mira, te voy a llevar por los siguientes versículos. Primero, el número 1. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, o sea, se dio lo que Dios había comandado, que se multiplicaran en la tierra, pero había comandado que lo hicieran para reflejar su imagen. Pero dice el texto, y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. En el texto vemos que las personas, los seres humanos, están tomando decisiones de acorde a su propio entendimiento. Ahí en el texto, lo que acabo de leer, nos expresa que ahí están ellos, los seres humanos, determinando lo que es bueno para sus propias vidas. No Dios, no lo que ha revelado, no el carácter de Dios, no hay dependencia de Dios. Se han declarado toditos, tanto los hijos de los hombres como los hijos de Dios, se han declarado que ellos son suficientes para poder declarar lo que es bueno. Ya no hay 2 grupos, hay uno. ¿Quiénes son estos grupos? Dice el texto, los hijos de los hombres. Yo creo que la lectura más simple, habiendo leído los últimos capítulos, es de que los hijos de los hombres, los hijos de Dios, son los descendientes de Seth. En el capítulo anterior nos dimos cuenta que los descendientes de Seth caminaban conforme a Dios, lo seguían, caminaban con Él, vivían para declarar su voluntad, para complacerlo. Vimos el ejemplo de Enoc específicamente, donde él vivía para agradar a Dios. Y dice que también estaban los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. Capítulo 4, cuando habla de los descendientes de Caín, y dice de que estos no querían nada con Dios, y eran los descendientes de Caín, fue extraído, fue exiliado, y este hombre empezó a vivir de una manera como le placía, y empezó a entrenar a todos sus descendientes de vivir de manera para poder satisfacer sus propios deseos. Y estos descendientes y todo este linaje que sale de Caín expresa cómo inclusive los hombres, la institución del matrimonio, un hombre y una mujer, lo cambian. Y entonces uno de los descendientes principales de Caín toma 2 mujeres por esposa, empieza a matar a quien fuera que lo hiriera o que lo ofendiera.
Y inclusive empieza como a sentirse orgulloso de qué tan violento él podía ser. Capítulo 4, capítulo 5. Descendientes de Seth, descendientes de Caín. Pero ahora dice que los que seguían a Dios empiezan a ser atraídos por las hijas hermosas de los hijos de los hombres. Y dice que empiezan a tomar esposas dentro de esas mujeres allí. Ahora mira lo que dice. Mira lo que dice que es importante. Dice, los hijos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahí la traducción es que era bueno tomar esposas dentro de estas mujeres. Ahora, esa misma palabra que es bueno hacer esto, es la misma palabra que utilizó Moisés cuando describe lo que Eva hace cuando tiene el fruto. Dios le dijo que ese fruto no era bueno y ya llega un momento donde ella cede a la tentación y dice, es bueno. Y es bueno para darme sabiduría. Dios le dijo que no era bueno para darle sabiduría, que más bien le iba a dar terrible conocimiento, y ella llega un momento donde se declara independiente de Dios para establecer lo bueno y dice lo contrario que Dios dice. No, esto sí es bueno, y lo comió. Exactamente la misma palabra aquí. Ahora mi traducción dice hermosas, y tomaron para sí mujeres, consideraron bueno lo que Dios había dicho, que lo siguieran a él, que reflejaran su carácter, que vivieran para adorar. El otro grupo son hombres y mujeres que no viven para él, que no viven para adorarlo, que no viven para reflejarlo, que no les importa hacerlo. Y entonces estos hombres dicen, no hay nada de malo, nada va a pasar si escojo mujeres esposas para mis hijos dentro de este grupo, nada va a pasar. Lo que Dios dijo no tanto importa, yo lo considero bueno. Y eso es lo que vemos en el texto. Y dice que de esa decisión se mezclaron los dos grupos y ya no había diferencia. El versículo que explica sobre la maldad ya está hablando de los descendientes cuando se quitó esa división. Ahora todo el mundo decidía ahí conforme a lo que consideran bueno ellos mismos. Ya no lo que dice Dios, ya no lo que opina Dios, ya es una cuestión del pasado, ahora es una cuestión de lo que ellos consideren sabio o no. Completa independencia de Dios, cero dependencia de lo que opina Dios. ¿Saben? Los versículos continúan y dice el cuarto, dice el versículo 3, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. Dios estaba viendo cómo hombres que fueron creados para reflejarlo, no les importa tomar esposas que no viven para Dios. No les importa que ellas no reflejen a Dios, no les importa que no vayan a entrenar a los hijos para reflejar a Dios, no les importa que más bien aman otras prácticas y otras cosas espantosas, simplemente ya no tienen una capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora lo que les importa es lo que ellos establezcan como bueno. Y dice Dios, ya no voy a contender con ese tipo de espíritu. Y dice, entonces el Señor, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente Él es carne. Serán pues días 120 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que describe el corazón del hombre como de carne. Y piensa en carne, en su sangre, ¿verdad? Cuando tienes la carne tiene ese sentido. Cuando cocinas un pedazo de carne, la sensación de deseo de comer esa carne que está cocinada en su sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está diciéndonos que así es de manera espiritual la naturaleza del ser humano, inclinada, afectada por el pecado, inclinada a hacer la propia voluntad. Prueba de eso, levante la mano el que le gusta que le digan qué hacer. Y que se lo digan con tono un poquitito alto. A nadie, vea que nadie me levantó la mano, ¿verdad? No nos gusta que nos digan qué hacer. Y menos cuando nos lo dicen con tono. Ahora, levante la mano el que le es fácil someterse a otros. Aquí.
No, tendría, ¿verdad? Es simplemente algo que está en nosotros. Nos gusta estar en control. Los que estamos en una relación, en el matrimonio, lo que luchamos el uno con el otro, los deseos propios, los deseos del otro, es duro. En el trabajo, en la iglesia, lo vemos por todo lado. ¿Verdad? Tenemos una tendencia de decidir conforme a lo que nosotros consideramos correcto. Eso ahí afuera se llama inteligencia, fortaleza. Si usted es independiente, si usted puede pensar por usted mismo, si usted puede hacer las cosas solito o solita, usted es fuerte y más valioso. La palabra dependencia no es tan bien pagada ahí afuera. Y a veces aquí en la iglesia también. Entonces, realmente en el texto estamos viendo personas que han perdido la noción de que lo que hacen está mal. Ya no lo ven y simplemente están actuando conforme a sus propios deseos. Y lastimosamente lo que el texto describe es un desenfreno. Míralo como dice el último versículo. Versículo de nuestra sección, el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de gran renombre. Estos son posiblemente hombres de gran fortaleza, gente que generó algo, ya sea riqueza o gran renombre. Ninguno es diferente al resto, todos bajo la misma afectación. No importa sus méritos, tenían la misma naturaleza. Un corazón cuya maldad es demasiado grande. ¿Saben, mis hermanos? Lo que esta historia está mostrándonos, a ti y a mí, es específicamente una doctrina que está por toda la Biblia. Se llama la doctrina de la corrupción total del corazón o corrupción radical del corazón. Así se llama esa doctrina. Mira cómo lo dicen nuestros estatutos de fe en la iglesia. Si tú te metes en internet o si tienes las declaraciones de fe en las que cree esta iglesia, lo describe de esta manera. Dice: cada descendiente de Adán ha nacido al mundo con una naturaleza que no posee ninguna chispa divina, nada de Dios, pero que esencialmente es mala, una esencia que lo pone en una enemistad con Dios, incapaz para todo ser humano de poder vivir de acuerdo a la palabra y voluntad de Dios. Un autor muy reconocido, C.S. Sproul, dice de la siguiente manera: la voluntad, de acuerdo al Nuevo Testamento, está sometida al pecado, influenciada por el pecado. Estamos esclavizados a impulsos de mal, estamos esclavizados a los deseos de nuestro corazón. ¿Saben? Dice él: el cuerpo, la mente, la voluntad, el espíritu, toda la persona afectada por el poder del pecado. Y esa es la realidad que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también describen el corazón del hombre, no como uno naturalmente propenso naturalmente a hacer el bien, de acorde a los ojos de Dios, pero hacer el bien de acorde a sus propios ojos. ¿Saben? ¿Vieron el último versículo que decía que Noé cayó en gracia frente a los ojos de Dios? ¿Verdad? Ese mismo concepto aquí, lo que le importa naturalmente al ser humano es que las cosas sean buenas frente a sus propios ojos, no a los de Dios. Ahora, eso no quiere decir de que si la naturaleza, la esencia del ser humano, de acuerdo a la Biblia, tiene esa corrupción completa, eso no quiere decir, no está diciendo que todos cometemos el potencial de pecado que pudiéramos cometer, no. Hay diferencias entre todos nosotros y todos los seres humanos en el mundo. Hay algunos que llevan ese potencial de practicar pecado a un extremo. Y hay otros que por gracia Dios nos salva no poner en práctica todo el potencial de lo que pudiéramos hacer. ¿Sabe? El Señor vino a mi vida y me salvó cuando tenía 21 años.
Y lo que le puedo decir es de lo que me salvó de ahí en adelante. Lo cual fue muchísimo. Hay cosas que todos mis amigos hicieron que yo no hice, por gracia, cuando no conocía a Dios. Durante esos 21 años. Pero hay otras cosas que hice en completo conocimiento de lo que hacía. Donde mi conciencia me decía, eso no lo debiera estar haciendo, y yo me iba con todo. Y lo hacía. Había múltiples, en 21 años, muchísimas cosas que yo decidí, eso no es bueno, me han dicho que no es bueno, que no lo haga, y aún así lo voy a hacer. O sea, nadie me tiene que explicar. A los 21 empecé a aprender, a leer en la Biblia lo que yo mismo podía ver. O sea, nunca se me va a olvidar cuando crecí en 21 años odiando una acción específica de alguien que amo muchísimo en mi familia. Y aprendí a odiar esa acción que él hizo, que destruyó mi familia. Y pasaron tal vez unos 7 años después de que él actuó así, y me vi yo mismo practicando exactamente lo mismo. Ese día vino un enorme temor, porque la espiritualidad que yo practicaba no estaba funcionando para nada. Para nada. Si yo lo que más odiaba otros habían hecho contra mí, yo terminaba complacido y con placer terminar haciendo exactamente lo mismo. Ahí yo dije, hay algo que no está bien. Si yo no soy transformado, algo que está mal en mi espiritualidad. Ahora, en el mundo, todo el mundo tiene espiritualidad. Hasta el ateo tiene espiritualidad. Eso es fe. El ateísmo es una fe, es una creencia. Ahora, la pregunta es si es una espiritualidad agradable a Dios. Entonces, estamos hablando de la depravación del ser. Y de nuevo, eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer cosas buenas, a pesar de que esa es nuestra inclinación. El cristiano no es nada mejor que nadie. La única diferencia es que el cristiano ya sabe qué tan malito es. Esa es la diferencia. Que lo sabe y lo reconoce y tiene temor de esa naturaleza. Entonces vive en dependencia a Dios. Mira lo que dice este pasaje. Este es Pablo poniendo esa idea en otras palabras. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está diciendo, ¿entonces qué? ¿Nosotros los cristianos somos mejor que los gentiles y los judíos? Y mira la respuesta. Dice, de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos han pecado. Como está escrito, no hay ni un solo justo, ni un solo uno. No hay quien entienda, nadie quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Esta es la realidad en el Nuevo Testamento. Ahí lo que Pablo está haciendo, está citando un salmo, Salmo 14, donde el salmista está describiendo exactamente lo mismo. Las consecuencias del pecado fue muerte espiritual, muerte física y muerte eterna para todos los descendientes de Adán. Esa es la realidad de nuestras vidas y vivimos afectados por esa verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas de nuestro texto yacen ahí, las vemos condenadas sin ningún salvador, sin ninguna posibilidad de mejoría de su estado. Eso es lo que les toca sufrir, una muerte completa. ¿Saben? Entender nuestra naturaleza lo que hace es que nos ayuda para prepararnos para poder batallar nuestro pecado, para poder presentar batalla fuerte, adquirir fortaleza frente a esta vida que está llena de pecado de otros y que inclusive tenemos que recoger los frutos de nuestros propios pecados. Pero estudiar esto es importante para Moisés, es importante para Dios y es importante para ti y para mí. Amén.
Mira lo que dice Efesios. Efesios 2, 4 al 5. Y dice así: pero Dios, rico en misericordia, de su enorme amor, porque nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos hizo venir a una vida nueva junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Con una naturaleza corrupta, pero con un Salvador que por gracia, al estar trabajando en nuestros corazones, nos permite ir siendo transformados conforme a la imagen de su Hijo. Pero esa transformación no viene, esa transformación no va a venir en la propia capacidad del ser humano. Lo que hemos visto es que el ser humano natural, mira lo que explica el versículo 5, dice: Mira el enorme agravio, la enorme maldad. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos, dice, toda intención, dice, de su corazón, eran solo, dice, toda intención, solo hacer, siempre hacer el mal. Entonces no está hablando de alguien bueno que a veces se equivoca. Está hablando de alguien malo que a veces hace cosas buenas. ¿Me explico? Lo primero que tiene que ver cuando vemos esto es tener temor de Dios. Temor de nosotros mismos, de nuestra naturaleza. Y ese temor sano, no es miedo, es temor sano, lo que nos hace es depender más de Dios. Ahora, cuando dice, era tanta la maldad de los hombres, toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer el mal. En la Biblia el corazón es el lugar donde están los pensamientos, las intenciones, los deseos, los propósitos de todo ser humano. Se le llama con otros nombres el espíritu, el alma, la conciencia. Es intercambiable ese nombre para el mismo lugar. Tenemos una parte material y una parte inmaterial. Esa inmaterial es la que llamamos el corazón. Y dice que todas las intenciones estaban afectadas por el pecado. De nuevo, eso no quiere decir que el ser humano termina haciendo todo lo que es capaz de hacer mal. Pero lo que sí es cierto es que a los ojos de Dios está teñido de pecado, afectado por el pecado. ¿Sabe? De donde yo vengo, para usted ser espiritual tiene que hacer sacrificios para poder ganarse el favor de Dios, inclusive la salvación. De donde yo vengo, el 90% de Costa Rica cree fielmente que se tiene que ganar la salvación, que se tiene que ganar el favor de Dios. De nuevo, determinando, ese 90% ha determinado, ellos solitos, determinar lo que es bueno para ellos, lo que está bien y lo que está mal. ¿Saben? Dios se duele ante ese estado del corazón del ser humano. Pero también Dios juzga el pecado del ser humano. Déjame llevarte a los dos versículos. Versículo 6. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Versículo 6. Ahí no dice Dios se enojó. Ahí no dice Dios explotó. Dice que Dios se dolió, porque ese es el estado del corazón del ser humano. Cuando dice a Dios le pesó, algunas de nuestras versiones usan que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. En realidad no creo que ese es el sentido. En otros dice que Dios Dios se dolió en haber creado el ser humano. Dios no se equivocó al crear, porque Dios no se equivoca. Dios creó perfectamente al ser humano. Lo creó a su imagen. Dios no se equivocó, Dios no tiene que echar para atrás nada. No, ahí es la reacción de Él ante el pecado del ser humano.
La emoción que está describiendo estas palabras tiene que ver con su reacción frente a lo que ha terminado haciendo aquellos que él crió para reflejarlo. Ahora lo que están reflejando no es a él, tienen su imagen pero reflejan maldad. No, es dolor. Este no es la imagen de un Dios furioso, esta es la imagen de un Dios, de un Padre con un dolor profundo ante el pecado de los que creó para representarlo, ante la declaración de independencia de los que él creó para que lo reflejaran. Entonces, no, mis hermanos, aquí conocemos a Dios, que cuando tú y yo pecamos, que ante nuestro pecado de hoy, el de mañana, la reacción de Dios es dolor. Piensa en un padre que se dedica para con su hijo a criarlo, a invertirse, a amarle, a protegerle, a nutrirle con todo lo que tiene, para que ese hijo tenga lo mejor. Pero de pronto el hijo le dice, ¿sabes qué, papá? No, gracias, voy a hacer lo que me da la gana y simplemente, es más, te voy a robar. Te voy a traicionar. ¿Cuál es la reacción del padre? De un padre genuino. Dolor. Profundo dolor. No por lo que le pueda suceder a él. No porque le pueda hacer este hijo a él. Dolor por su hijo. Por el amor que tiene con su hijo. Este es el dolor de un creador que lo dispuso todo para bendecir, para santificar, para proveer a los que creó, para que vivieran para él. Y lo que tiene enfrente es una humanidad que se le declara, no gracias, ahora hacemos lo que nos da la gana. Dolor, pero al mismo tiempo el pasaje explica que Dios no es un alcahueta. ¿Ustedes tienen esa palabra? ¿Sí? Alcahueta, ¿a qué me refiero? Dios no es alguien que ve el pecado y dice, es tu responsabilidad, ahí tú con lo que hagas con ello. No, no es así. Pero pastor, Dios es amor. Ese es el Dios que nos hemos fabricado para poder hacer lo que nos da la gana. Que Dios es tanto amor que no va a hacer nada si nosotros le desobedecemos, porque Él es amor. Esa es parte de la inclinación, ese es el pecado en la práctica, que se ha hecho su propio Dios para poder hacer lo que al final nosotros determinamos es bueno. Como Él es amor, Él no me va a hacer nada. No, Dios castiga el pecado. Dios pasa consecuencias por el pecado. Todos ya vivimos esas consecuencias. Dios castiga el pecado. ¿A poco si tú tuvieras 5 hijos y ves a un hijo tratar de dañar y asesinar al resto, tú no vas a hacer nada? Aunque amas a todos, no terminarías protegiendo a los otros 4. ¿Verdad? En nuestra naturaleza practicamos también el disciplinar lo malo. Todos aquí, porque fuimos creados a su imagen. En muchas cosas podemos ver lo malo y no nos quedaríamos sin hacer nada. Bueno, el que es perfecto, el que es completamente perfecto, castiga el pecado de una manera justa y perfecta. Estudiamos en capítulo 3, es el juez justo. Emite justicia, se duele por el pecado del ser humano, pero castiga el pecado. No lo promueve. Dios se duele ante el pecado del ser humano y Dios lo juzga. Al saber esto, lo que tiene que venir en los que tenemos una espiritualidad genuina y sincera y humilde, nos entra un temor con lo que hacemos. Un temor contra Dios por lo que hacemos que no vaya de acorde a su voluntad. Debiera de venir un temor, respeto, voluntad de querer ser leal a Dios si estamos practicando algo que es una rebeldía frente a Él. El cristiano verdadero se quiebra ante su propio pecado.
Según de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Como se los dije al inicio, conocer la realidad de nuestro corazón nos permite prepararnos, nos mueve, nos empuja a vivir en constante arrepentimiento. El que conoce la depravación de su corazón se conoce a sí mismo, entonces puede vivir en temor de Dios, dependiendo más de Dios, dependiendo más de su palabra para no terminar haciendo la propia. ¿Sabe? El verdadero temor, lo que hace que lo provee solo el Espíritu Santo, le permite a uno saber que yo no tengo por qué pagar por mis pecados, porque Cristo los pagó por mí. Entonces llega un momento donde uno puede llegar a entender lo pecaminoso que uno es, lo pecador que uno es, aceptarlo de todo corazón, pero también aceptar que Dios ha hecho posible mi arrepentimiento. Y todo empieza con un nombre, Cristo, y la cruz. Y al aceptar el Evangelio, las buenas nuevas, mis pecados son perdonados, todos, pasado, presente y futuro. Y ahora soy visto, mi pecado imputado sobre Cristo al ser castigado. Su justicia que vivió de manera perfecta ahora es imputada sobre mí. Y entonces Dios me ve a mí, aunque todavía soy un pecador, me ve como ¿qué? Como justo frente a Él. Y dice que me ha hecho su hijo y ahora su espíritu mora en mí trabajando y transformándome más a su imagen. El ser humano natural es incapaz de seguir a Dios, es incapaz de escoger a Dios, es incapaz de decirle a Dios, venga a vivir en mi corazón. No lo quiere hacer, no lo desea hacer. El ser humano natural es incapaz de tener una espiritualidad genuina con Dios. El ser humano es incapaz de transformarse a sí mismo. El ser humano es incapaz de entender las verdades de Dios. El ser humano natural es incapaz de entender la palabra de Dios y de desear obedecerla. Para cambiar ese estado se necesita una obra sobrenatural de Dios. Y esa sucede, los beneficios de esa obra sucedió en la cruz, y esos beneficios se aplican en nosotros cuando ponemos nuestra fe en esa obra en la cruz. Y dice que nos da vida nueva. Mis hermanos y mis hermanas, en esta mañana, en esta tarde, no podemos evitar leer este texto y ver el pecado de otros, sino pensar en el nuestro. ¿A qué te está llamando Dios? A arrepentirte de todo corazón, a distanciarte a ponerlo ahí como un sacrificio para Él, a dejar de hacer. ¿A quién te está pidiendo Dios te reconcilies con? ¿Estás peleado, peleada o en enemistad con alguien? ¿Estás reteniendo el perdón a alguien? ¿Estás entregándote a tus propios deseos en alguna área? ¿Estás decidida a hacer lo que te place a ti y no a Dios en un área específica? ¿Qué es eso? Solo tú lo sabes, solo usted lo sabe y Dios. Pero la realidad es que ante eso que estás practicando, ¿qué es eso que Manrique, Dios está, ahora en el servicio en inglés, cuando estaba ahí sentado, estábamos cantando esa canción, ¿verdad? Mis pecados son muchos, pero tu gracia es mayor. Y Dios me dejó ver lo que no está bien, mi propio pecado. Y me costó subirme ahí, me costó arrancar en el sermón. Y así tiene que ser. Los que estamos aquí somos los primeros que tenemos que ver eso. Pero no es fácil. Pero entonces en esta mañana, en esta tarde, Dios nos está llamando a traerle a Él lo que no es conforme a su corazón. Responde con fe, confiésale a Él, tráele a Él, pídele perdón, ponte en paz con otros. Cree de todo corazón que si estás en rebeldía en algo contra Dios, no haciendo su voluntad, Dios no es alcahueta del pecado y Dios lo disciplina. Y lo que lo mueve en estos momentos a invitarte a arrepentirte, venir a Él, es su dolor de no verte reflejarlo cuando te he creado para hacerlo. Por último, Dios provee su gracia.
conforme para con los pecadores. ¿Verdad? El último versículo vemos, dice que Noé encontró gracia a los ojos de Dios. Noé tenía la misma naturaleza que el resto de los seres humanos en su tiempo. Noé no se merece la gracia de Dios. Noé no se merece el perdón de Dios. Pero Dios va a hacer una excepción, y la excepción es por gracia. Salvación en esos tiempos es por gracia. Salvación en nuestros tiempos es por gracia. Perdón de los pecados es sin merecerlo. ¿Sabes? El énfasis en la Biblia es en un Dios de gracia, que a pesar de cómo somos, nos da gracia y nos protege y nos ama de manera general y de manera específica. ¿Sabe? Dios extiende su gracia a pesar de nuestro pecado. Los cristianos, recuerda esto, los cristianos no somos mejores que nadie. La única diferencia es que lo podemos reconocer y tenemos temor y simplemente hemos recibido la recepción del amor y la salvación de Dios. Los creyentes por gracia no debiéramos de ser los mismos semana tras semana. Si tú y yo somos los mismos semana tras semana, hay algo que no está funcionando. Si usted cada domingo que entra por aquí sale por ahí el mismo y a la próxima semana vuelve a entrar el mismo con los mismos pecados, con las mismas debilidades, con las mismas terquedades, hay algo que no está funcionando. Si yo Manrique entro por ahí y salgo el mismo y la próxima semana viene el mismo sin ser transformado, quiere decir que la gracia de Dios no está trabajando. Y Dios te quiere invitar y me quiere invitar a dejar que su gracia transformadora nos vaya haciendo conforme al Hijo de Dios. ¿Qué es eso que necesitas finalmente entregarle? ¿A quién es ese al que tienes que ir a pedirle perdón? ¿A quién es ese o esa que tienes que ponerte en paz con? ¿Qué es lo que Dios quiere que le traigas como sacrificio agradable a Él? ¿Qué son esas prácticas que en lo privado no quisieras que nadie más pueda ver? Entrégate al Señor, entrégale su corazón. Y lo que vas a tener de vuelta es un Padre misericordioso, lleno de gracia, que te va a responder con dolor frente a tu pecado, pero con amor y misericordia. Y es fiel de perdonar. Amén. Permite que sea Dios el que establece lo que es bueno en tu vida. Porque si no, mis hermanos y mis hermanas, vamos a recoger lo que sembramos. Si sembramos desobediencia, vas a recoger frutos de desobediencia. La oficina pastoral está llena de múltiples personas que recogen el fruto que plantaron, de la semilla que plantaron. Planta semillas de justicia, de verdad conforme a Dios, y vas a recoger fruto. Eso es lo que promete Dios en su palabra. Amén. Muy bien, vamos a orar.